Hola amigos, le habla Raúl de CDC Refrigeración. En el día de hoy tenemos el típico caso de que el aire enciende la condensadora, pero no enfría. Resulta que estas tuberías no condensa, ni siquiera se congela la delgada. Y empezamos a hacerle pruebas y tiene fuga en las válvulas. Vamos a cambiarle el O-ring de las válvulas para no sacarla toda. Vamos a sacar esa llavecita, se saca todo. Tienen unos pasadores aquí internos. Estos pasadores, no sé si lo logran ver. Aquí hay unos pasadores. Vamos a quitárselos. Esos que están ahí son como unos seguros. Vamos a quitárselo para poder sacar la llave completamente y poder reparar esos horrines. Amigos, aquí ya le quitamos el seguro. Solo está de jalar nada más. Vamos a jalarlo. Aquí está. Vamos ahora a abrir. Le quitamos el primero, el seguro. Bueno amigos, ya le estamos sacándole la llave. Vamos a sacarla toda. Y salió completa. Este es el O-ring que se le gasta. Este que está aquí. Este que vamos a reemplazar por otro. Vamos a sacar el O-ring. De esta manera el O-ring. Este es el O-ring o gomita o jeve, como lo puedan llamar. Es lo que se le gasta a la válvula y produce fuga. Ellos se resecan cuando son aires muy viejos como este. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Le echan unas gotitas de aceite para reanimarlo, pero no dura mucho. Eso es como para una solución en el momento. Amigo, el cliente compró esta otra válvula de segunda. Estas válvulas son muy difíciles de conseguir nuevas, pero están en buen estado. Y vamos a hacerle lo mismo para no soldar la válvula y nos lleve más trabajo hacerlo, porque hay que abrir todo el equipo y soldarlo. Esto sería sacar digamos que el cilindro de la válvula y sacarle el O-ring, que siempre son del mismo tamaño. Es difícil que no sean iguales. Uno se lo saca incluso, o hasta el cilindro uno va y lo coloca directamente y le funciona. Ya yo he hecho este tipo de uso y quedan a la perfección. Vamos a sacarle también al cilindro aquí. Tenemos que quitarle igual el pasador y sacar el cilindro de la llave. Le cambiamos la gomita, el O-ring, se le metió presión, lo ha bajado 150. Vamos a echarle agua FA. Lo va a ver. Ya no bota. Ya reparamos la primera válvula. Vamos a reparar esta otra. Y la presión sigue estando igual. Le metimos presión 145 psi. Aquí le quitamos el otro seguro de la de succión. Vamos a sacar el cilindro. Metemos un poco el dedo así. Saliendo. Aquí vemos el O-ring. Vamos a colocarle otro ring al cilindro. Bueno amigos, aquí le sacamos el O-ring a esta llave de 3/8 también. Aquí le sacamos la de 1/4. Ahí es la de 3/8. Le sacamos el cilindro. Este es diferente al cilindro que trajo el otro de 3/8. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La goma es distinta, es como más grande, pero son los mismos cilindros. Vamos a hacer colocar este cilindro directamente a la válvula. Ahí está funcionando. Bueno amigos, aquí le estamos metiendo presión con otro compresor y no está botando.
Vamos a llegarlo a 150 psi para luego pararlo ahí para probar la presión. Vamos a ver. Perfecto, amigo, no bota. Ninguno de los dos bota. Ninguno de los dos está botando. Perfecto. De esta manera vamos a llegarlo a una presión adecuada, modelo de trabajo, cuando usa el refrigerante. Bueno, amigos, ya lo dejamos en 150 psi, un poquito más de 150. No está botando la válvula, dejémoslo así por un ratico. Vamos a echarle para ir probando. Y vamos a ir abriendo y cerrando la válvula para ver si quedó bien. Para nada, amigo, no bota para nada. Vamos a cerrarla toda. Si quedó bien. A ver si la goma le quedó bien. No bota. Mira, está cerrada. Ahora vamos a abrirla. Pero tener mucho cuidado porque como no tiene el seguro, si tú lo abres más de la marca, puede ocurrir un accidente y se sale la válvula. Así que tienen que ir con cuidado. Y hasta donde llega la marca. Aquí es suficiente. Hasta ahí lo llegué. Bueno, amigos, no bota. Vamos a probar la de alta. Vamos a cerrarla. No bota. Vamos a abrirla, pero hasta la marca igual, bueno, tiene el seguro. Tenemos que tener mucho cuidado. Lo abro. Ya está la marca. Volvemos a probar. Quedaron perfectos. Amigos, sin embargo, vamos a dejarlo con esta presión. Lo dejamos en 150 psi, un poquito más. Vamos a dejarlo así durante 10-15 minutos suficientes para ver si no le quedó una microfuga. Pero en términos generales quedó bien el cambio de ring. Aquí está, en este caso era diferente el cilindro. Le pusimos el cilindro de este a la válvula que está aquí y lo agarró perfecto estado. Lo que yo les estaba diciendo, que si ustedes ven, si las gomas no son igual o el ring, ustedes le cambian el cilindro completo, que casi siempre tienen la misma rosca y calzan igual. Esa es una de las recomendaciones que lo doy. De esta manera, amigos, pues ya hemos concluido la reparación de la válvula sin cambiarla, sin estar soldando. Solo cambiamos los horrines. Ya hemos llegado al final de este tutorial. Ya el aire quedó en perfecto estado.